Buenos días a todos y a todas. Para nosotros es ocasión de privilegio contar con la presencia del profesor Manuel Alcántara, que tiene en realidad una fama que le precede. Tiene una trayectoria larga, tiene muchísimos estudiantes en América Latina, es creador de corrientes de pensamiento en América Latina sobre la realidad social y política de nuestra región. Y es una casualidad, digamos, que sea además el director internacional del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales aquí en Panamá, en la Ciudad del Saber. Manuel me conversó a principios de año, cuando estábamos organizando esta actividad, que iba a publicar un nuevo libro. Ya el año pasado habíamos asistido a la presentación de La Democracia Fatigada, Huellas de la Democracia Fatigada, que me pareció un libro genial, y me comentó que el nuevo libro era una continuación o un complemento de La Democracia Fatigada, simplemente porque estos son columnas de periódico. Son artículos cortos, son artículos de 500 palabras, son 3 párrafos en cada artículo, pero que hacen reflexiones así, con el bisturí, sobre problemas muy específicos, muy concretos que se están dando. Como explicó el profesor Toribio, originalmente este espacio lo habíamos pensado para hablar sobre posdemocracia, y yo había pensado hacer un análisis y un recuento de la obra del profesor Colin Crouch, que es la primera obra que se publicó con el nombre de Postdemocracia, pero ocurrió hace cerca de 20 años. Me pareció que ante la posibilidad de contar con Manolo y la presentación de esta obra, definitivamente era mucho más actual hablar sobre la obra de Manuel Alcántara. Miren, yo he seleccionado algunos párrafos aquí y advierto que lo he hecho estrictamente con el propósito de mantener nuestro tema de posdemocracia, pero al mismo tiempo de hacerlo para obtener comentarios de Manolo sobre esto, cómo lo ve, qué significa. Yo lo primero que quiero decir es que estos artículos fueron escritos entre 2014 y 2021, o sea que tienen un rango de unos 8 años para atrás, pero tratan de muchos temas. No solamente de posdemocracia, todos los temas de la ciencia política, tratan también de análisis de situaciones muy particulares, ya sea en España o en América Latina. Pero también hay reflexiones y comentarios muy generales. Y esos comentarios generales tienen la virtud de que hacen una reflexión sobre nuestro tiempo. Nuestro tiempo no es un tiempo bueno, no es un tiempo mejor, es el tiempo que nos ha tocado vivir. El que piensa que es si es justo o no es justo lo que estamos viviendo, esa es otra reflexión. Hay que, digamos, tomarle la medición, algo en que Manuel es muy bueno y lo ha probado por décadas, tomándole la medición a los fenómenos políticos y sociales. Hay que tomarle la medición a nuestro tiempo. Cuando hablamos de policrisis, bueno, ¿qué exactamente decimos? Cuando hablamos de incertidumbre, ¿es que esta incertidumbre es ahora solamente? ¿O en realidad la incertidumbre es un fenómeno tan viejo como la ciencia, tan viejo como la política? ¿Qué es lo que tiene de específico hablar de incertidumbre hoy? Bueno, yo voy a comenzar citando algunas cosas. Dice en su introducción
que fue escrita en octubre del año pasado, lo siguiente. Lo que parece indudable, además, es que estas páginas con las que se recogen en Huellas de la Democracia Fatigada, el volumen anterior a este, permiten entender mejor el momento actual de postdemocracia en el que poco a poco nos vamos adentrando. Entendida como el espacio incierto que se aleja de la edad dorada del esplendor democrático surgido hace ya medio siglo, cuando se dio apertura a la tercera ola, según términos de Huntington, la postdemocracia parece haber venido para quedarse. Se manifiesta de tres maneras muy diferentes. El progresivo deterioro de la democracia liberal, expresado en los distintos índices que miden su calidad, la deriva hacia formas autoritarias clásicas de regímenes que parecían haber transitado con éxito y que volvieron para atrás, y el poderoso imán del régimen político chino. Exijo una explicación. ¿Qué quiere decir el imán del régimen político chino? Continúa diciendo Manolo, la postdemocracia responde a los retos complejos de la sociedad digital, así como a la crisis de los mecanismos y de las instituciones representativas, a la vez que es consecuencia de los fracasos de los regímenes democráticos a la hora de confrontar los cada vez más enmarañados problemas de la ciudadanía y de atender a sus heterogéneas y volátiles demandas. Muy bien, esto nos lo dice en la introducción. Más adentro encontramos el siguiente párrafo. Dice aquí, la democracia como régimen político al que parece estar destinada la humanidad cuando se vaticinó el fin de la historia, está fatigada. La desconfianza, la crisis de representación, las expectativas insatisfechas y el aislamiento social al que aboca el individualismo abonan el terreno, mientras los ciclos electorales se suceden. No lo dice Manolo, pero puedo agregar la palabra yo, se suceden de una manera intrascendente. Es decir, no tiene consecuencias reales para todas las promesas que ha hecho la democracia. Yo he marcado por aquí algunas otras cosas que quiero compartir y que me han gustado mucho. Dice en otro artículo, desde que Hannah Arendt deslumbrara con su inteligente análisis en torno al juicio de Eichmann en Jerusalén, adjetivando el mal con el sustantivo banalidad, sé de qué manera se puede trivializar cualquier cosa. Si el terror nazi alcanzaba un nivel de horrorosa normalidad, ¿por qué no lograr hacer insignificante y superficial un programa electoral o incluso una candidatura? ¿Por qué no concebir de la frivolidad una marca distintiva de un conjunto de políticas públicas? En un tono distinto, la obra póstuma de Peter Mayer también fue subtitulada como La banalización de la democracia occidental. El politólogo irlandés se refería al gobierno del vacío en una época en que el autor, asentándose en una profusa evidencia empírica, afirmaba con rotundidad: la era de la democracia de partidos ha pasado. En la democracia de audiencias hoy vigente, la política espectáculo requiere de momentos de entretenimiento relajado que en numerosas ocasiones terminan por completo
terminan por conquistar por completo el escenario. De manera que todo se hace intrascendente y vulgar. Otro párrafo más que quiero mencionarles. Dice, en estos tiempos, creo que estos artículos, los primeros del 14 al 17, sufrieron un impacto emocional muy fuerte de lo que fue Trump, el Brexit y alguna otra cosa más, que creo que son fenómenos verdaderamente sísmicos en la política. Dice este artículo de octubre del 2017, en estos tiempos la democracia sufre un proceso de banalización, no solo en términos anunciados por Peter Mehr en su obra póstuma, al vincular ese fenómeno a la crisis de representación suscitada por la creciente falta de conexión de los partidos con su electorado tradicional. Lo que ahora acontece tiene que ver con el supuesto empoderamiento de la gente conectada permanentemente y activa como receptora y emisora de verdades apenas estructuradas en formatos sencillos, pero adobados por contenidos fuertemente emotivos. Prevalece la ausencia de la reflexión, del contraste y de una deliberación no encorsetada por la usura del tiempo. De pronto, muchos tienen conciencia de ser poco menos que el pueblo en armas, una movilización irrestricta, arropada por saberse integrante de una legión de seguidores que constituye un demos sólido. Lo virtual adquiere visos de ser la única realidad y se alcanza la ilusión de compartir el poder. Es entonces cuando la democratización de la verdad adquiere su pleno sentido. Déjeme ver si encuentro alguna más. Hay una que me gustó mucho, que es sobre la teatralización de la política, en donde una de las cosas que reseña Manolo es cómo en realidad la política de la que hablamos hoy, la política que incluso yo diría que nos preocupa, es la política del teatro. De manera que cuando hablamos de representación política, no nos estamos refiriendo al fenómeno electoral mediante el cual los integrantes de distintos grupos de la ciudadanía escogen a sus representantes políticos y que obviamente el hacer y el decir de esos representantes políticos tiene que ver con las aspiraciones de ese pueblo que ellos representan. No, el problema de la representación que fundamentalmente está oscureciendo, está siendo opaco este mundo de la política, tiene que ver con eso que Manolo correctamente llama la teatralización de la política. Es decir, las palabras ya no son las palabras. Las palabras es lo que ocurre cuando una persona está con el micrófono y tiene una audiencia de personas allí que van a recibir un impacto directo. Es algo, la inmediatez del efecto es lo que se busca. ¿Qué importa qué relación tiene eso con palabras pronunciadas en otro contexto, en otra ocasión, años antes? ¿Qué importa la continuidad de los significados? Ya nada de eso es parte de lo que es la política. Es ese impacto instantáneo del momento de la palabra soltada en el micrófono. A mí me llamó la atención que efectivamente Manolo dice que en este contexto los políticos dejan de ser eso que eran
y se convierten más bien en actores de teatro. No son en realidad los políticos como solíamos concebir el liderazgo político, por ejemplo, en las obras de Maquiavelo. No es eso ya. Todo eso salió por la ventana. Ahora lo que tenemos es un fenómeno que impacta a las masas de una manera directa, que las manipula emocionalmente, que les hace creer cualquier cosa que sea bueno que crean, con total independencia de los efectos reales de lo que estamos viendo. Entonces, usted puede tener una sociedad que está en un proceso de empobrecimiento. Puede ser que además los nubarrones económicos apuntan a que ese proceso de empobrecimiento se va a acrecentar durante los próximos años, y la palabra que fluye por los micrófonos es: todos queremos más chen-chen. Y eso es lo que gana el día, eso es lo que gana las elecciones, eso es lo que la gente apoya. Entonces, claro, estamos en una situación muy compleja porque los que creemos en la política, los que creemos en el estudio de la política, no podemos sencillamente avalar las técnicas del teatro como reemplazo de la política. No podemos reemplazar el análisis político con el marketing político y decir que, bueno, porque si esto es lo que gana las elecciones, esto es lo que es. Con total irresponsabilidad en cuanto a qué es lo que se acaba de decir. Entonces, yo creo que sí, la obra de Manolo es una obra importante en el contexto en que vivimos, es importante para Panamá, es importante para América Latina, porque los contextos en América Latina son variados, pero no son muy distantes tampoco el uno del otro. Y es una reflexión que también es como una especie de una pausa. Yo encontré eso, Manolo, que lo que haces aquí también es como una pausa en ese trajín constante de los análisis y los números y las encuestas y los resultados de las elecciones, tratando de encontrarle secuencia lógica a cada uno de los actos, la causalidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una pausa, esto es un comentario, es una reflexión que no trata de una crítica a otros, una crítica a extraños, es al mismo tiempo una autocrítica. Tú estás hablando de las cosas que tú mismo haces. Aquí hay algunas reflexiones también sobre las encuestas, porque las encuestas no son una profecía, porque las encuestas fracasan en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones dicen cosas que no son las que ocurren. Y todo eso, toda esa reflexión me parece que recoge bien ese sentido que estamos discutiendo en el seminario del que explicaba el profesor Toribio, en el que nos hemos propuesto tratar de dar cuenta de qué es lo que es diferente ahora. Y ese diferente de ahora no es un diferente de una coyuntura. No es que estamos viviendo 2 o 3 años en donde las cosas son extrañas. No tiene que ver con el gobierno. Yo me atrevería a decir que ni siquiera tiene que ver con Trump como persona. Son tendencias mucho más profundas y de mucho más largo alcance. Este gobierno pasará, Trump pasará y estarán. Y tenemos que aprender a lidiar con ellos. Creo que en una persona como Manolo, que es un estudioso de décadas, que repito, ha producido una enorme cantidad de estudios, esto es un reconocimiento de que quizás hay que volver al pizarrón a hacer una reelaboración de conceptos.
de volver a pensar ciertas cosas básicas que correspondían quizás al mundo de los años 70 y 80, en donde palabras que todavía usamos hoy como la nueva izquierda significaban una cosa, pero que ahora pues no es lo mismo, ahora significa algo diferente. Cuando hablamos de temas como el mundo unipolar o bipolar o la globalización, creo que no es lo mismo el escenario de principios del siglo XXI que lo que tenemos hoy. Y esto es un buen camino para comenzar a entender eso que tenemos hoy. Así que yo quiero cerrar con agradeciéndole a Manolo el libro. Miren, los libros deben ser como los bebés. Cuando llega uno nuevo, hay que darle la bienvenida. Hay que hacer la fiesta de que tenemos un libro nuevo. Así que eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Estamos dándole la bienvenida a este bebé. Y también quiero agradecer a Manolo por compartir este rato con nosotros y que él mismo nos dé sus comentarios sobre su visión, los retos por delante y qué podemos hacer como universidad que somos, y que nuestro interés tanto en la investigación como en la docencia es lo que nos ocupa de manera prioritaria. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Toribio. Miren, lo único que hay que tener cuidado porque la noción de claridad es muy poco clara. Nadie sabe exactamente qué queremos decir cuando hablamos de claridad. Y lo que sí sabemos es que las experiencias de las personas allá afuera son diversas. Experimentamos el mundo de una manera diferente. Además, nos hacemos proyectos de vida diferentes. Tenemos evaluaciones de nuestro entorno diferentes. Entonces, yo me atrevería a asegurar que la educación del siglo XXI no es ya uniformar a las personas, de que todas las personas sepan exactamente lo mismo, de que todas las personas digan lo mismo, piensen lo mismo, repitan lo mismo. Eso ya no va a ocurrir, y no va a ocurrir por el entorno que tenemos. Entonces es muy importante que abramos esta caja de preguntas que es la filosofía y verdaderamente nos planteemos los retos que tenemos hoy. Esos retos, yo hallo que en la lectura de la obra de Manolo están claramente expresados allí. Miren, no es fácil para una persona como Manolo, que ha sido profesor durante tantas décadas, que ha hecho tantas investigaciones, que ha publicado tantos libros, que tiene tantas personas que lo siguen. No es fácil para él decir en determinado momento, pues ya no sé. ¿Se dan cuenta? Verdaderamente no sé, porque esa idea que tenemos del conocimiento es totalmente mítica. No responde ni siquiera a una teoría científica. Y esa frontera entre lo que es mito y lo que es conocimiento es algo que hay que volver a pensar en nuestro tiempo. Yo desconfío sistemáticamente de las personas que están muy seguras de lo que saben, porque eso me parece que refleja muy poca reflexión sobre sí mismo. Y una persona que no reflexiona sobre sí mismo, pues me parece que tiene que volver a leer a Sócrates.
Yo solo quiero dar las gracias a Manolo por esa muestra de capacidad intelectual para enfrentar las grandes dificultades de pensar el momento de hoy, por su integridad intelectual, por reconocer que algunas cosas que él hizo que eran muy buenas, pues ya han perdido el valor en el momento actual de hoy, y porque esto lo está diciendo en una universidad. Nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro mundo y ser muy humildes y modestos con lo que creemos que sabemos y que en realidad probablemente no lo sabemos bien. Así que creo que es un ejemplo muy importante en los momentos actuales y en el lugar en que Manolo lo ha hecho. Muchas gracias.